Farmacocinética y farmacodinámica de betalactámicos. Los antibióticos betalactámicos son agentes bactericidas que producen su efecto principalmente a través de dos mecanismos. El primero es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana y la inducción de la autólisis bacteriana. Como ya sabemos, su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis de esta pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis del peptidoglicano mediante el bloqueo de la última etapa de su producción, es decir, en la transpeptidación, y también actúa activando la autólisis bacteriana que destruye el peptidoglicano. Esta alcanza con rapidez altas concentraciones plasmáticas, se elimina por vía renal y debe administrarse varias veces al día. Y en su farmacodinámica, su actividad bactericida es lenta, es independiente de la concentración plasmática alcanzada siempre y ejerce su mayor acción mientras el microorganismo está en su fase de crecimiento. Características del anillo beta-lactámico. Como sabemos, estos anillos van a tener, como se observa en la imagen, el cuadrado, el anillo beta-lactámico más un anillo secundario que nos va a dar el núcleo del beta-lactámico, es decir, el grupo antibiótico. Ya sabemos que su mecanismo es mediante la inhibición de la síntesis de la pared celular, tiene escasa toxicidad directa y pues para este beta-lactámico sea activo es preciso que se una a otros radicales. Y estos beta-lactámicos son enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico y que por tanto inactivan el antibiótico antes de su unión a los BPB. La medida de beta-lactámicos. Aquí vamos a tener las más significativas y las de primera elección, que son las penicilinas, indicadas para enfermedades con amplio espectro. Está la ampicilina, moxicilina, el ácido clavulánico, la cloxacilina, ampicilina y también encontramos el ácido clavulánico. Están las cefalosporinas, que se van a dividir en primera, segunda, tercera y cuarta generación. En estas vamos a encontrar algunas que son significativas, como la cefalocina o la cefadroxilo. También vamos a tener el cefuroxima, la ceftriaxona y la fedepina. Interacciones de bacteriostáticos y bactericidas. El propósito del médico al utilizar los bacteriostáticos es conseguir la detención del crecimiento de las bacterias en el organismo para dar tiempo a que reaccione con sus propios mecanismos de defensa para destruir los microorganismos nocivos. Y en los tratamientos por colonización de bacterias se utilizan los antibióticos, ya que pueden ser uno de estos componentes bactericidas o bacteriostáticos dependiendo de lo que se quiera conseguir. Y la interacción farmacológica se entiende como la modificación del efecto de un fármaco causada por la administración de otro fármaco y todos los efectos que ésta puede tener. La administración simultánea o secuencial de los fármacos puede tener algunas interacciones o lograr efectos sinérgicos que incrementen el efecto del medicamento o perjudiquen. Penicilina procaínica. Esta penicilina está indicada para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior como amigdalitis, faringitis, laringitis, del tracto respiratorio inferior como la neumonía y la bronconeumonía, e en infecciones de la piel y de los tejidos blandos como endocarditis, sífilis, gonorrea y todos esos procesos infecciosos causados por bacterias sensibles a la penicilina. En las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad a la penicilina, edema angioneurótico y enfermedades de suero. Puede presentar algunas reacciones secundarias como eritema cutáneo, urticaria, eritema multiforme, hasta anafilaxia. Y pues aquí también vemos la dosis y la vía de administración, que sería vía intramuscular. Después tenemos a la benzatínica, que esta va a estar indicada para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a bencilpenicilina que sean susceptibles a concentraciones séricas bajas y muy prolongadas.
El tratamiento debe estar guiado por estudios bacteriológicos y por una buena respuesta clínica. Está contraindicado para personas que tienen antecedentes a una reacción previa de hipersensibilidad a cualquiera de las penicilinas. En sus reacciones secundarias pueden presentarse reacciones como sensibilidad, hipersensibilidad a penicilinas, alergia, asma, fiebre de heno y urticaria. Y sus dosis y vías de administración es una sola inyección en adultos y en lactantes y niños con peso menor 300.000 unidades. Dicloxacilina. La dicloxacilina está indicada para el tratamiento de infecciones por estafilococos productores de penicilinas, neumococos grupo A beta, estreptococos hemolíticos y penicilina G resistentes y penicilina G estafilococos. En sus contraindicaciones está, pues ya sabemos, la hipersensibilidad a las penicilinas. No se recomienda su administración combinada con ninguna tetraciclina y en sus dosis y vía de administración tenemos que puede ser vía intramuscular o vía intravenosa. La dosis es de niños y adultos de 40 kilogramos o más, de 125 a 250 miligramos cada 6 horas vía oral. Y en niños menores de 40 kilos, son 12.5 miligramos al día cada 6 horas. Amoxicilina está indicada para infecciones causadas por cepas sensibles como infecciones de garganta, nariz y de oídos, infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones del tracto genitourinario, infecciones de la piel y de tejidos blandos, también en infecciones odontoestomatológicas. En sus contraindicaciones es hipersensibilidad a betalactámicos o algún componente de betalactámicos. Y en sus interacciones no podemos recetarlo con antibióticos bacteriostáticos y su eficacia va a estar disminuida por antibióticos orales y va a estar inactivada por ingesta de alcohol. La dosis y vía de administración va a depender, como se observa en la tabla, de la gravedad, ya sea leve, moderada o severa, que se encuentre. Ácido clavulánico. Las indicaciones para este son el tratamiento de infecciones en adultos y en niños, como la sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía, cistitis, así entre otras como los abscesos dentales severos con celulitis diseminados e infecciones a huesos y articulaciones. Está contraindicado hipersensibilidad a los principios activos, a las penicilinas o algunos excipientes o si ha habido presencia de reacciones de hipersensibilidad con anterioridad. Este puede causar diarrea, náuseas y vómitos y en la dosis y vías de administración en tabletas está en infecciones para leves o moderadas 2 veces al día cada 12 horas de 7 a 10 días. Generaciones de cefalosporinas. Como observamos en la imagen, están clasificadas en primera, segunda, tercera y cuarta generación dependiendo de la vía parental o de la vía oral. La primera y segunda generación va a estar, su objetivo es ganar la actividad frente a microorganismos gram negativos. La tercera generación reduce su actividad frente a gram positivos. Y la cuarta y quinta generación pues va a mejorar su comportamiento en relación al principal factor de resistencia, cefalexina. Indicaciones terapéuticas. Esta es una cefalosporina de primera generación disponible para su administración en vía oral. Es el tratamiento de segunda elección en pacientes que son alérgicos a penicilina o que tienen infecciones causadas por microorganismos sensibles y enfermedades en las que hayan fallado otros tratamientos. Está contraindicado para pacientes que tengan historial de reacciones alérgicas a cefalexina o a otras cefalosporinas. Y puede existir una reacción cruzada entre la cefalexina y las penicilinas, es decir, no debemos recetarlas juntas. Su dosis y vía de administración en los adultos va a depender del tipo de infección y de susceptibilidad del microorganismo, pero la dosis más recomendada es de 1 a 4 gramos dividido en 4 tomas. Ceftriaxona.
La ceftriaxona es un antibiótico bactericida de acción prolongada para su uso parental y que posee un amplio espectro de actividad contra organismos gram positivos y gram negativos. Está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad conocida a las cefalosporinas, en pacientes sensibles a las penicilinas y la posibilidad de que existan reacciones alérgicas cruzadas. También cuando existe enfermedad hepática y renal se debe disminuir la dosis. En sus interacciones tenemos que se ha visto el aumento de nefrotoxicidad por parte de aminoglúcidos cuando se administran en forma conjunta. No se debe administrar en soluciones que contengan calcio, como la solución de Hartmann, y la de Rinter tampoco es compatible con el fluconazol. La dosis y vía de administración. La dosis usual es una sola administración dividida en 2 dosis diarias dependiendo del tipo y severidad de la infección. La terapia con ceftriaxona va a depender del tipo y la severidad de la infección, será determinada por el especialista. Cuando existe alergia a penicilinas no se debe administrar ningún medicamento que tenga en su composición penicilina ni ningún derivado. Puede utilizarse otros antibióticos de grupos distintos a las penicilinas. Como primera opción tenemos a los macrólidos, que están indicados como tratamiento alternativo cuando existe alergia a penicilinas, como la eritromicina, acitromicina y claritromicina. También la cefalexina está indicado como segunda opción cuando hay alergia a penicilinas. Y finalmente los lincosamidas son una opción cuando también existe alergia a penicilinas. Macrólidos. Esta es una familia de antibióticos que se caracteriza por tener un anillo macrocíclico de lactoma de 14 y 16 carbonos. Sus principales funciones van a ser la de inhibir la síntesis proteica de ribosomas bacteriostáticos e inhibir la peptidila ARN ribosomal. Dependiendo de la concentración y tipo de bacteria, puede ser bacteriostático o puede ser bactericida, y estos son más activos en la fase de crecimiento. Vamos a tener 3 principales, que son la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. La eritromicina es una base débil, es sensible a ácidos y su absorción está disminuida por alimentos. La claritromicina es más efectiva contra bacterias gram negativas y se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, y la acitromicina actúa bien contra gram positivos y gram negativos y es estable en el pH gástrico y debe ser su ingesta por vía oral. Tetraciclinas. Estas tetraciclinas van a ser un grupo de antibióticos que van a abarcar un amplio espectro en su actividad microbiana. Se usan para tratar infecciones por bacterias, incluidas la neumonía, infecciones del tracto respiratorio, de la piel, de los ojos, del sistema linfático, del aparato digestivo, del aparato reproductor y del aparato urinario, ya que estas inhiben la síntesis de proteínas en el ribosoma, alteran la membrana celular, se concentra principalmente en tejido óseo y en tejido dental, se excreta mediante la orina y la bilis. Es un quelante a metales, y los bacteriostáticos y bactericidas a dosis altas pues se presentan así y no está indicado en abscesos bucales ni en la periodontitis. Metronidazol. Las tabletas y cápsulas de metronidazol se utilizan para tratar infecciones del sistema reproductor, tracto gastrointestinal, de la piel, el corazón, huesos, articulaciones, sangre y sistema nervioso y otras áreas del cuerpo, ya que inhiben a la enzima aldehidrogenasa deshidrogenasa, por lo que se impide que el acetaldehído se transforme a acetato. El acetaldehído se almacena y puede llegar a ser tóxica, puede provocar taquicardia, náuseas, vómitos e intoxicación por etanol. Es un antiparasitario, es un bactericida contra bacterias anaerobias, tiene una vida media de 8 horas, se absorbe rápidamente en el intestino, se administra con un profármaco, se elimina por vía renal y no debe usarse nunca durante el embarazo. Su dosis es de 500 a 700 miligramos cada 8 horas durante de 3 a 6 días. Tinidazol. Este pertenece a una clase de medicamentos llamados antimicrobianos, ya que trabaja en matar los organismos que pueden ocasionar la infección. Se usa para tratar diversos padecimientos. La presentación del tinidazol viene en suspensión, es decir, líquido, y una tableta que se toma vía oral. Normalmente se toma con alimentos, una sola dosis o una vez al día por 2 a 5 días. Está contraindicado para personas con hipersensibilidad, padecimiento o historial de discasia sanguínea, trastorno neurológico y embarazo en su primer trimestre, igual que la lactancia. Como efectos secundarios puede presentar sabor metálico desagradable, molestias estomacales como vómitos, náuseas, pérdida de apetito, estreñimiento, dolor de estómago, dolor de cabeza, cansancio o mareos.
Quinolonas. Las quinolonas constituyen una familia de antibióticos bactericidas contra microorganismos gram positivos y gram negativos de amplio espectro. Se receta para enfermedades e infecciones gastrointestinales graves e infecciones urinarias. Tiene espectro inclinado hacia gram negativo, se acumula en el cartílago, puede provocar hipoglucemia con insulina, es de rápida absorción en el tracto gastrointestinal, presenta una baja unión a proteínas y su distribución proporciona una extensa distribución por los tejidos y los fluidos. Como vemos, hay de primera, segunda, tercera y cuarta generación, dependiendo de el espectro de actividad que estas quinolonas cumplan. Principalmente son enterobacterias en la generación 1. Lincosamidas. Estas lincosamidas son una clase de antibióticos que se unen a la porción 23S de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, inhibiendo la replicación de la cadena peptídica a través de la inhibición de las reacciones de la transpeptidasa. Estas pueden actuar como bacteriostáticos o bactericidas. Son una buena opción cuando hay una alergia a las penicilinas, existe resistencia cruzada a la eritromicina, se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, es resistente al pH ácido, está indicada para infecciones en el hueso, metabolismo hepático y es una buena alternativa para el uso de metronidazol. Su dosis y vía de administración es 160 a 1200 miligramos al día en cápsulas. Aminoglucidos. Estos son un grupo de antibióticos bactericidas que detienen el crecimiento bacteriano actuando sobre sus ribosomas y provocando la producción de proteínas anómalas. Actúan a nivel del ribosoma en la subunidad 30S bacteriana y crea porosidades en la membrana externa de la pared celular bacteriana. Tienen actividad especialmente en contra de bacterias gram negativas, aeróbicas y actúan sinérgicamente en contra de organismos gram positivos. La gentamicina es la más usada de todos estos aminoglúcidos, seguida de la amicacina, que tiende a ser especialmente efectiva en contra de organismos resistentes, y para su uso local está la neomicida y la framicetina. La farmacocinética es que no se absorbe intestinalmente, por lo que se administra por vía parenteral y se elimina por filtración glomerular. Trimmetoprim sulfamethoxazol, es mejor conocido como cotrimoxazol, es una asociación de dos fármacos que inhiben la síntesis del tetrahidrofololato. En sus indicaciones está para infecciones urinarias, también para profilaxis de infecciones recurrentes, infecciones gastrointestinales como enteritis, gastroenteritis, diarrea del viajero, salmonelosis y fiebre tifoidea. En infecciones respiratorias superiores e inferiores como otitis media, sinusitis, faringitis, amigdalitis, y también en el tratamiento y profilaxis de la neumonía causada por neumocistitis carini en pacientes inmunodeprimidos. Su presentación va a ser en tabletas. Cloranfenicol. Este es un antibiótico de amplio espectro altamente efectivo contra la mayoría de las bacterias gram positivas y gram negativas, así como la mayoría de los anaerobios. Está indicado principalmente para las infecciones externas del ojo y sus anexos que afectan párpados, conjuntiva, córnea, causadas por microorganismos sensibles a los componentes de la fórmula como conjuntivitis, blefaritis, queratitis y queratoconjuntivitis. Sus características es que va a ser estable a un pH ácido, va a inhibir la síntesis de proteína 50S, evitando la formación del enlace peptídico. Se va a distribuir en el líquido cefalorraquídeo, en el hígado y en el riñón. Se va a metabolizar en el riñón y no debe de administrarse en insuficiencia renal o hepática, no con imidazoles, sino en infecciones leves. La vía de administración y su dosis es 1 a 2 gotas cada 4 horas de 7 a 10 días. Efecto disulfiram. El disulfiram se usa para tratar el alcoholismo crónico, causando efectos desagradables cuando se consume el alcohol, incluso en cantidades pequeñas. A esto se le va a conocer como el efecto disulfiram, que van a ser efectos que van a incluir rubor, cefalia, náuseas, vómito, dolor de pecho, debilidad, visión borrosa, confusión, transpiración, incluso la asfixia, dificultad para respirar. Estos efectos van a comenzar 10 minutos después de haber bebido el alcohol y podría durar hasta 1 hora.
El disulfiram no es una cura para el alcoholismo, pero disminuye la necesidad de beber. En las indicaciones tenemos que no debe tomarse ninguna bebida alcohólica mientras esté tomando el disulfiram durante un periodo de 12 horas antes de que se tome la primera dosis y durante varias semanas después de haber dejado de tomar el medicamento. Y también se deben evitar alimentos como salsas, vinagres y alimentos y bebidas que contengan alcohol. Caso número 1. Aquí tenemos un paciente sano con pulpitis irreversible. Y como posible tratamiento lo que haríamos sería seguir el principio número 1 de los antibióticos, que nos dice que se debe eliminar la causa o el origen. Entonces se va a extirpar la pulpa en su totalidad en un tratamiento clínico. Y pues no va a existir la necesidad de prescribir un antibiótico si todo sale de manera adecuada y como normalmente en la extirpación de la pulpa. Luego está el caso número 2, que vamos a tener un paciente sano que presenta necrosis pulpar y celulitis con una evolución de 2 días. En el posible tratamiento vamos a seguir el principio número de los antibióticos, que es eliminar la causa, es decir, extirpar el tejido necrótico y drenar el absceso por celulitis. Una vez terminado esto, vamos a recetar amoxicilina, 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas por vía oral. En el paciente número 3 vamos a tener un paciente ASA2 con un absceso mandibular de 5 centímetros de diámetro. En este caso yo puse el paciente ASA2 como un paciente fumador. Y en el posible tratamiento, de igual manera, siguiendo el principio 1 de los antibióticos, vamos a drenar el absceso para eliminar la causa y vamos a prescribir claritromicina, 250 miligramos por vía oral, cada 12 horas durante 5 días. En el paciente número 4 vamos a tener a una niña de 6 años con un absceso dental local y fiebre de 38 grados. En este caso, de igual manera, siguiendo el principio 1 de los antibióticos, vamos a drenar el absceso, es decir, eliminar la causa, y vamos a recetar una dosis pediátrica de amoxicilina, que en este caso serían 250 miligramos de amoxicilina cada 8 horas. Paciente número 5. Este es nuestro último paciente y aquí está indicado que va a ser un paciente sano en el que se va a extraer el órgano dentario 48 y 37. Como tratamiento tenemos que antes de la intervención quirúrgica vamos a administrar una sola dosis de ibuprofeno de 400 miligramos 2 horas antes de la intervención. Y posterior a la intervención vamos a administrar paracetamol de 500 miligramos cada 6 horas durante 3 a 5 días. De ser necesario, se va a administrar junto con ibuprofeno de 400 miligramos de igual manera cada 6 horas durante los mismos días.